Bienvenidos a Conociéndonos. Yo soy la psicóloga Angélica Nieto León y me da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos va a ayudar muchísimo en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, en este confinamiento. Y está con nosotros, acompañándonos, Fer Solís, la voz del público, con todas las preguntas que surjan sobre este tema súper interesante. Fer, hoy vamos a hablar de las personas tóxicas, de la codependencia. ¿A qué te suena todo eso, Fer? Gracias por estar aquí. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Y las personas tóxicas resuena mucho en relaciones. Principalmente lo he escuchado como que en relaciones de pareja, cuando simplemente esta relación que tienen estas dos personas no se lleva bien, ¿no? Hay algo que surge y a mí me deja un sabor de boca malo, amargo, podríamos decir. Eso es lo que yo siento, lo que yo he escuchado, incluso vivido. Yo creo que el término tóxico es un poco, desde mi punto de vista, despectivo un poco, porque tiene su encanto esto de la toxicidad. Yo creo que las personas sí lo aplican, es un término que últimamente se aplica muchísimo, pero por lo que representa. Porque decir me intoxiqué o me genera cierta toxicidad a mí, pero en realidad yo creo que estamos hablando más de una situación codependiente que de una toxicidad. Entonces tú dirías que el término persona tóxica no existe. Pues yo diría que para que tú estés con una persona tóxica, tú también necesitas ser una persona tóxica. Porque yo le digo, no te quedas con alguien donde la fiesta está muy mala, al menos que necesites ese algo. Por eso me atrevo a hablar de codependencia. Por eso me atrevo a hablar de codependencia. ¿Y cuál dirías tú que es la diferencia entre dependencia y codependencia? Mira, sí hay un término muy real. La dependencia es yo requiero algo, ¿no? Ya sea de una persona, yo sola requiero esto. La codependencia es que dos personas o dos situaciones se alimentan una de la otra. Vamos a poner, la codependencia no es solamente de persona a persona, puede ser hacia el alcohol, hacia el juego. La codependencia es una situación no saludable, porque es la necesidad de alguien, ¿no? Que llena un espacio vacío con otra cosa. Por ejemplo, el alcohol. Si yo tomo alcohol es porque estoy llenando el espacio vacío de algo. Si tomo droga igual, si juego. De hecho, la codependencia se trata como una adicción. Se le llama la adicción al amor entre personas, lo que decías. Pero es una reacción que se genera en mi cuerpo. Por ejemplo, cuando yo estoy en una relación codependiente entre una pareja, porque también puede haber codependencia entre padres, ¿no? Entre hermanos. O sea, yo puedo generar codependencia con cualquier cosa. Pero la muy común, digamos, o la más conocida, es la de la pareja. Entonces, yo les digo, cuando me dicen, es que yo no sé por qué me quedo si me pega. Entonces podríamos pensar que él es una persona tóxica, como lo dicen ahorita. Pero yo siempre pregunto, ok, él puede ser una persona tóxica. Él golpea a una mujer. La pregunta es por qué la mujer se queda y no se va. Y que cuando logra irse, ¿por qué regresa? Porque siempre le cree. Es que me prometió que va a cambiar. Y entonces aquí es donde entra este punto del co. ¿Qué necesita ella también? ¿Para qué necesita quedarse en el maltrato? ¿Qué vacío llena ella también con eso? Y entonces a veces pensamos, yo digo que la codependencia es un engaño. Igual en el alcohol, voy a dejar de tomar. Yo puedo controlarlo. No lo necesito, pero el alcohol manda. ¿Qué obtengo yo tomando? Porque siempre hay algo que yo obtengo. Siempre. Y ahorita en estos momentos de pandemia es, creo, cuando más estamos viviendo esta codependencia, ¿no? O sea, como tú decías, lo podemos vivir en las relaciones, incluso con otro tipo de actividades, por ejemplo, el alcohol u otras cosas. Pero me gustaría preguntarte si algo necesito de ahí,
tengo que sanar algo entonces dentro de mí, ¿no? Por supuesto. Lo que haces es llenar un vacío. ¿Y qué puedo hacer entonces para comenzar a manejar esta codependencia? Y fíjate, yo creo que tiene que ver mucho con el estar consciente de que algo también me pasa a mí. Ok. Porque generalmente, ¿qué característica tiene la codependencia? Siempre el otro tiene la culpa. Siempre el otro es responsable. Yo no veo la forma. Conmigo llegan y me dicen, es que ya lo intenté todo. Ya hablé con él, ya hice terapia, ya probaron de todo. Menos pensar que ellos aportan algo a la codependencia. Porque para estar en una relación codependiente, yo necesito también necesitar algo. Va por los dos lados. A fuerza va por los dos lados. Entonces, la persona codependiente genera dentro de sí una emoción que el otro le proporciona. Yo les llamo que son como el monstruo come galletas. Le digo, le das su galletita al otro. Vamos a suponer, una persona celosa. Las personas que son súper celosas tienen un asunto de codependencia. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿A quién le estás escribiendo? ¿Por qué no me pones atención? Y tú dices, es que es súper celoso. Sí, él sí. ¿Y tú? ¿Qué te da él a ti? Porque a él tú le generas una adrenalina que necesita. ¿Qué emoción necesita que la hace necesitar? Es que es como una droga. Es como una droga. No puede vivir sin esa emoción. Entonces, por ejemplo, ¿a quién estás siguiendo en tus redes? Oye, pues, ¿cuántos amigos? Es un amigo. Es un amigo. Pues sí, pero en Facebook no se refiere a ese tipo de amigos. O sea, cualquiera puede ser un amigo. No, no, no. Tú estás bloqueando. Y entonces, esa adrenalina que la persona necesita para sentirse fuerte, que puede, llena un vacío, que ahorita les voy a platicar de dónde viene. Pero, ¿qué pasa con la persona que se queda? ¿Qué le genera a esa persona? Y a lo mejor le genera esta angustia de por qué no puedo ser libre. Y entonces ahí se hace esta Ella le da su galletita a él y él le da su galletita a ella. Yo describo la codependencia de esta forma. Para mí es un ejemplo muy sencillo. Es como un carrusel. Estamos los dos en el carrusel. ¿Qué característica tiene el carrusel? Es un juego que no va fuerte, que dura una eternidad, da vueltas y vueltas y vueltas. No tiene otra emoción, pero ahí está, todo el tiempo. Entonces yo le digo, estamos todos en el carrusel, vueltas y vueltas y vueltas. Me mareo a veces, me bajo y vomito. Es cuando digo, yo ya no quiero más esto. Pero me vuelvo a subir al carrusel. ¿Cuándo me subo al carrusel? Cuando le doy esa galletita. O cuando yo necesito la galletita. Hay una broma aquí en México, ¿no? Que decimos, es que si no me pegó, no me quiere. Es que es real eso. Sí. Las mujeres que se quedan ahí es porque necesitan el golpe. No que le gusten, no que conscientemente, pero si a mí no me gusta que me golpeen, me quito. Cualquiera nos dan un trancazo, bueno, o lo demando o veo qué hago. Pero si yo me quedo ahí es porque tengo una necesidad. Fíjate que es un tema muy complejo porque muchas personas se sienten incluso como ofendidas. ¿Tú crees que me gusta que me peguen? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una necesidad mucho más profunda. La misma necesidad del alcohol, la misma necesidad de la droga, la misma necesidad del juego, la misma necesidad de cualquier cosa que sea indispensable para mí, que yo necesite para vivir. La característica de la codependencia es que la persona tiene el control de mi emoción o el elemento al que soy adicto tiene el control de mi emoción, no yo, el otro. Incluso a mí se me hace muy interesante que creo que las personas que son codependientes no se dan cuenta que son codependientes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer como para empezar a darnos cuenta si somos codependientes o no? O sea, a lo mejor, ¿qué elementos tiene la codependencia? Esta frase que les voy a decir les va a sonar muchísimo. La característica
es que vivimos la mayor parte del tiempo muy mal. Pero cuando estamos bien, estamos muy bien. O sea, un día bueno vale por los 364 malos. Esa es una característica de la codependencia. Que con un poquito ya sentimos que estamos súper bien. Entonces, haz de cuenta. Voy al ejemplo del alcohol. Yo hoy pude controlar el alcohol y me la pasé padrísimo tomando poco. Y entonces yo digo, ya lo tengo bajo control. Maravilloso. Las siguientes veces, los siguientes 6 meses me la paso muy mal. Me corrieron del trabajo, tuve problemas con mi esposa, la cruda es terrible, mi cuerpo ya no lo aguanta, pero sigo. Pero a la siguiente que yo vuelva a controlarlo, me da la batería suficiente para decir, voy muy bien. Aunque la mayor parte del tiempo viva así. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Yo me la paso muy bien una vez. Qué barbaridad. O sea, tocamos el cielo. Y eso me da batería para vivir mal los otros 6 meses. Persiguiendo ese bienestar que experimenté una vez. Porque no nos damos cuenta que la necesidad está en la otra emoción. Ya sea en el sufrimiento, en la adrenalina, en la emoción del enojo. Lo que para cada persona es diferente. Pero casi siempre esto viene de mi historia familiar, de un vacío familiar. Eso te quería preguntar. O sea, ¿tú crees que es importante ver ese origen? O sea, ¿desde dónde estamos necesitando ese sentimiento? Fíjate, te voy a decir algo que les digo a los papás, que de entrada les cae como muy pesado cuando vienen con un chico que tiene problemas con droga. Y entonces me dicen, por favor, Angélica, ayúdame a quitarle la droga. Y yo les digo, ni Dios lo quiera. ¿No? Y entonces los papás se quedan así de, no, porque mientras no sepamos qué vacío llena, el quitarle la droga puede llevarlo a un lugar peor. Muchas personas se suicidan cuando salen de una adicción, la adicción que sea, ya sea con una persona, ya sea amorosa, ya sea de juego, ya sea de alcohol, ya sea de drogas, porque nada más las privaron de algo sin ver dónde estaba el vacío. Y eso es algo muy serio. Nosotros primero tenemos que mirar ese vacío, trabajarlo para que se vaya llenando y entonces después hacer el proceso de retirar. Yo no puedo hacerlo al revés. Si una persona codependiente llega conmigo, lo primero que le digo es, termina con él y no le vuelvas a recibir una llamada, la que no la vuelve a ver soy yo. Porque básicamente es imposible porque hay algo que le manda a eso. Hay algo que le manda a eso. Entonces, fíjate, ahorita nos quitaron, estamos en ley seca. ¿Por qué crees que estamos en ley seca? O sea, ¿qué pasa con el alcohol en estos momentos que estamos todos en un mismo espacio y estamos teniendo un asunto relacionarnos más con los nuestros? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que están saliendo así grandemente los conflictos de codependencia. De codependencia. Ya sea con los hijos, con el trabajo, con la pareja. Yo creo que están aflorando muy fuertemente. Y entonces nos estamos alimentando, toma tu galletita, y entonces el monstruo está así de grande, de gordo. Yo siempre les digo, vamos a quitarle la galletita al monstruo. No le demos de comer, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo diferente. Entonces, si yo quiero comenzar como a dejar esta codependencia, es como, ¿qué puedo hacer para comenzar a hacerlo diferente? Fíjate, yo siempre digo que la conciencia, y no me voy a cansar de repetirlo, el abrir la posibilidad de que soy una persona codependiente. Okay. Aceptarlo, ¿no? El abrir la posibilidad, ya déjala de aceptarlo. Okay. El simple hecho de que pueda ser que soy una persona codependiente. Fíjate, yo ubicaba la codependencia hace muchos años como un mal vivir o como el golpe, algo desagradable. Nunca me di cuenta, hasta que lo viví, que no está vinculado precisamente con algo desagradable, que también puede estar vinculado con una emoción positiva, pero que se vuelve adictiva. La felicidad. Y a mí, fíjate, me pasó con mi marido.
No somos una pareja que pelee, no somos... Pero cuando empezamos, de verdad, yo cuando lo encontré, dije, encontré el amor de mi vida. Ya está. Y no me di cuenta que me volví dependiente de su estado de ánimo. Que yo era feliz si él estaba feliz. Que si no me daba una sonrisa, me sentía yo muy infeliz. Que si no me hacía una buena cara cuando le ponía la comida, entonces no le gustó. Y entonces mi día y mi vida dependía de su emoción. Eso es una codependencia que parecería sana. Uh-huh. ¿Y cómo lo manejaste? Primero dándome cuenta. Okay. Un día me senté a leer un libro que se llama Quiero ser libre. Se los recomiendo, por favor, para las personas que sospechan. Y empecé a ver todos los tipos de codependencia que hay. Y cuando me encontré dije, esta soy yo. Esta soy yo. Me hacía de cuenta que nada más faltaba mi firma, ¿no? Yo, Angélica Nieto. Pero no me daba cuenta. No me daba cuenta porque es muy velada, porque solo ubicaba como esa parte negativa. Y no es así. Uh-huh. La codependencia tiene que ver con poner mi felicidad, la pongo en otro lado. Mi estado de ánimo lo pongo en otro lado, no en mí. Entonces, soy feliz porque me fue bien en el trabajo. Soy feliz porque mi marido me sonríe. Soy feliz porque me golpearon. Y si no, soy infeliz, es exactamente lo mismo, va en los dos sentidos, porque necesito que me hagan sufrir. Hay una adicción al sufrimiento, por ejemplo. Y cualquiera de estos dos tipos de codependencia, ya sea, digamos, positivo o negativo, ¿tengo que sanarlo? O sea, ¿hay alguno que me deje algo, digamos, te deja, para que... A la larga te deja siempre infelicidad, porque no depende de ti. Claro. Dime quién va a hacer algo para ti. A la larga, ninguna codependencia te va a resultar, porque siempre va a quedar, porque está llenando un vacío. Lo que necesitamos hacer es buscar ese vacío. Nosotros, digo que cuando yo me di cuenta fue como un shock, que no me imaginaba yo que existiera eso. Yo digo que Dios, la vida me lo ha regalado todo. Vivir estas cosas en mi persona han hecho que pueda identificar y hoy pueda trabajar con lo que trabajo. Porque la forma en que giró es ver qué me puedo proporcionar yo a mí. ¿Por qué necesito que el otro me apruebe, me sonría o esté muy contento para yo sentirme contenta? Imagínate poner o que se me muera de repente. Por eso las personas no salimos adelante después de una muerte, por ejemplo. ¿No? O que yo sea una codependiente del alcohol y hoy tenemos ley seca. Voy a brincar todas las trancas para conseguir alcohol. O sea, mi tranquilidad, mi estabilidad está puesto en algo de fuera. ¿Cómo salgo de ahí? Es muy bonito. Si nos imaginamos este carrusel, yo les digo, quédense abajo del carrusel y no se vuelvan a subir. La otra persona, si estamos hablando de una persona, va a hacer todo para que se suban. Todo. Si es alguien que es celoso, va a empezar a decirte, ¿a quién estás mirando? Va a hacer todo para que tú estalles y te subas al carrusel. Y yo les digo, mantente abajo. No te subas. Si tú te bajas, con uno que se baje del carrusel, ya le hicimos. 2, esa es la primera. 2, las personas que hemos sido, somos codependientes, necesitamos hacer todo al revés. ¿A qué me refiero al revés? Una persona codependiente lo único que genera son pensamientos de codependencia. No hay un pensamiento libre. Siempre vemos la manera de, si estoy con el juego, de conseguir llegar al juego. Es que de casualidad, no sabía que en este lugar había casinos y resulta que hay casinos. ¿No? Y pensamos que es casualidad. No, no hay casualidad. Recuerdo un caso de una pareja que he tenido muchas parejas tratando codependencia. Y uno le dice al otro, pero no le digas a Angie que te busqué, ¿no? O es que no lo vas a creer. De verdad, de casualidad nos encontramos en el súper. De casualidad. Y yo en el mismo súper que iban siempre. Sí, a la misma hora que iban siempre. Sí. Y estacionaron el coche en el mismo lugar, ¿no? Sí, entonces no fue casualidad. Ya traemos una forma de funcionar determinada. Buscando eso. Buscando esa sustancia. Eso que se desprende en nosotros que necesitamos y requerimos. Entonces yo les digo, empecemos a hacer cosas diferentes. ¿A qué? Si mi primer pensamiento fue,
me voy a ir por esta calle, tengo que hacer lo contrario de lo que pensé. Y nos vamos a sorprender. Literalmente, si me empiezo a bañar y me lavo primero la cabeza, empieza a bañar por los pies. Tenemos que nuestro pensamiento desestructurarlo un poco para ampliar la posibilidad de que empiece a cambiar algo. Pero si sigo en el mismo patrón, no voy a poder salirme de allá. El tema de la codependencia no es un tema de programa de decir este tipo, es nada más para que tengan, es un tema fuerte. Yo siempre digo, si llegan a un lugar de puros psicólogos y gritan codependencia, todos salimos corriendo. Porque lo primero que tenemos que hacer es convencer a la persona que llega que es codependiente y que no es el otro. Que el otro tiene su parte porque también es codependiente. Pero que con uno que caiga en eso, porque la mayoría de las personas llegan diciendo del otro. O, te digo, la situación del alcohol o del juego, o pensando que lo puedes controlar. Porque ese es otro pensamiento de codependencia. Yo puedo solo, yo lo puedo controlar. Honestamente, es muy complejo porque volvemos al punto. Voy a alejarme un rato, o a lo mejor salgo de esa relación, pero voy a buscar una relación completamente similar. Vuelves a lo mismo. A generar lo mismo porque el vacío no se ha llenado. Entonces, para manejar la codependencia, para tratarla, sanarla, ¿es necesario ir con un especialista? Definitivamente sí. Ok. Definitivamente sí. Son esos temas en los que yo no tomaría el riesgo de que la persona lo trabaje por su parte. Es verdad que hay mucha información. Y te voy a decir una cosa rara, pero en internet hay información valiosa sobre la codependencia. Pero es como hablar otro idioma cuando estás hablando de una persona codependiente. Yo hay varios libros que recomiendo. Mi primer paso para la codependencia, para la persona, es decirle, infórmate, lee. Porque no les cae el 20 con que yo se los diga. Cuando leen en un libro, cuando encuentran toda esa información, incluso hay test que se hacen, levantan la mano y dicen, soy la número 1 en esto. Nos vemos reflejados ahí. La codependencia es de esos pocos temas indispensables que te prepares. Porque estás yendo contra ti mismo. O pareciera que vas contra ti mismo. Contra esa forma de pensar y de funcionar que viene seguramente desde la infancia. Porque la codependencia a cualquier cosa tiene que ver con los padres. Con un vacío o de falta de cuidado, de percepción, puede ser no real. Tú pudiste haber tenido tus padres allá, pero si mi percepción es que no me atendieron, voy a llenar el vacío de mi percepción. Puede ser no mi realidad, pero es mi percepción. ¿Okay? Entonces, si yo, por ejemplo, tuve un padre, el alcohol tiene que ver mucho con las ausencias paternales. Okay. Si mi padre siempre estuvo en casa y llegan y me dicen, es que soy alcohólico y yo, ¿qué pasó con tu papá? Nada, ahí estuvo. Yo tengo que buscar en qué momento la percepción o en qué momento tampoco el abuelo estuvo y dejó un vacío en este padre, que este padre no pudo ser padre de este hijo. Y entonces empiezas a rastrear en dónde está ese vacío. Y ahí es como empezar a trabajar para rellenar ese hoyito que poco a poco, de repente, es que es increíble de verdad. Cuando se llena el vacío, ya no necesitas hacerlo. Fíjense, el cigarro. El cigarro tiene que ver mucho con el vínculo con la madre. La necesidad de la madre. Por eso es... Entonces, yo conozco personas que cuando solucionan ese vínculo, pueden salir de la adicción. Es llenar esos vacíos, es saber qué me provoca esa necesidad. Y si no, asumirle y decir, pues sí, la verdad, sí quiero vivirla así. Pero tomando esa responsabilidad de esa decisión. Porque entonces yo puedo decidir vivir con esta adicción o con esta situación, pero también dentro de eso puedo vivir mejor que como estaba viviendo. Es que a mí me impresiona mucho cómo todo viene de los padres, siempre. Y justo quería hacerte esta pregunta. Si yo comienzo a sanar mi relación con mis padres, ¿va a haber un cambio con mi pareja?
Porque solemos decir de que es que yo atraigo a las personas así, ¿no? Y por eso siempre me va mal, como tú nos decías, si sales de una relación codependiente vas a volver a entrar a otra relación codependiente. Entonces, una vez que esto se sana, digamos, mis relaciones en pareja o con los padres, etcétera, también cambia. Completamente. Completamente. Y fíjate, incluso tengo personas que han tenido una relación codependiente y que cuando sanan eso se quedan en la relación. Ya de otra manera, sana. Hay otros que sí terminan porque no siempre se mueven al mismo tiempo, pero hay muchas que se sostienen. Pero definitivamente, cuando yo sano esa parte, cuando se llena ese vacío, gira toda la situación. Porque ya elijo, yo siempre les digo, no es lo mismo elegir una pareja desde esta esquina a desde la otra esquina. Ya cambia. Y lo mismo pasa con las adicciones. De verdad es increíble. Claro, no estoy diciendo que sean fáciles, al contrario, o sea, es bastante complejo trabajar las adicciones porque estamos hablando de heridas profundas, de infancia, a veces desde antes. Entonces, dar primero con la causa e irla trabajando, pero el hecho de que va a ser un paso muy grande que se sospechen que son codependientes. Porque eso ya va a empezar a cambiar su calidad de vida. De la codependencia, yo les digo, es como un pulpo que nos abraza. Sí, nos abraza. Y nosotros pensamos que quitando el tentáculo, ya. Y no. Tenemos que quitar ventosa por ventosa hasta que zafemos un tentáculo. Y cuidar que no nos vuelva a abrazar. Y entonces el otro, hasta que quedamos libres para poder nadar. Es muy, muy paso a paso. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en el término de personas tóxicas. Porque yo sé que hace un referente adecuado en cuanto a lo que se genera ahí. O sea, parece que nos estamos envenenando. Pero yo no creo que haya una persona tóxica sin otra persona tóxica. No lo creo, porque para algo está ahí también. Entonces, sí me parece un término un poco despectivo. Por ejemplo, ahorita en la pandemia. Si yo vivo con una persona tóxica, por así decirlo, como le llaman hoy, pues ¿cómo crees que está todo el ambiente? Pero no es lo que la sola persona ha generado, es cómo coopero yo para que eso siga sucediendo. Porque yo siempre digo, a ver, para pelear se necesitan dos. Si la persona está muy enojada o está muy infeliz, pues déjala con su enojo. ¿Por qué te enganchas tú en él? Si la persona sale desesperada a querer jugar o a querer tomar, ¿para qué vas tú corriendo tras él? No lo hagas. O nos estás desbaratando como familia. Sácalo de tu casa. Toma una decisión. ¿Por qué lo dejas? Porque lo quiero. Bueno, a él. ¿Y qué pasa con todos los demás? Entonces, yo diría, entonces, ¿quién es más tóxico? ¿El que hace o el que se deja hacer? Es como identificar que hay una codependencia activa. Hay uno activo y otro pasivo. Completamente. Ok. Y a veces se turnan, ¿eh? A veces se turnan. Y bueno, yo pienso que ahora en la pandemia se están viviendo cosas muy delicadas cuando estás en una relación codependiente. Incluso hubo un comentario de una persona famosa, no quiero generar polémica, pero hablaba de cómo si a una mujer que es golpeada, o sea, cómo manejarlo en estos momentos, ¿no? Y ella decía, dile que lo amas. O sea, quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de eso? ¿Y qué nos sugerirías que hagamos en ese momento, ¿no? Si a lo mejor yo ya no quiero vivir con esto, pero como tú dices, algo me está sosteniendo, manteniendo ahí, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo no me entero mucho de estas cosas, pero me da un poco de risa. Porque claramente es una persona codependiente. ¿Quién dijo eso? O sea, me están golpeando y dile que lo amas. Sácalo de tu casa. Si no estás enganchada, si estás enganchada, pide ayuda. Si por algo no puedes salir de ahí, no, y no tiene que ver con el amor. Fíjate, la codependencia, el otro nombre de la codependencia es adicción al amor. Somos adictos a la persona.
No tiene que ver con el amor. Si tenemos suerte cuando rascamos, ya que trabajamos, quizá encontremos amor en la codependencia. A lo mejor, pero es raro. Es raro. Encontramos necesidad, seguro. Pero amor, miren, el amor no se manifiesta de esa manera bajo ningún término. Podríamos aplicar lo que nos decías en podcast pasados de censar, o sea, ver qué sensación nos está dejando esta situación. Si te deja algo positivo, pues, digamos, no estás en una relación codependiente, pero si te deja un malestar, algo que te está pesando, estaríamos diciendo que sí. Sí y no en este caso. Ok. Porque si te están golpeando, ¿en dónde cabe la posibilidad de que lo estés viviendo bien? Claro, en ninguna. Pero ese sentimiento que te genera es lo suficientemente fuerte para que te mantenga ahí. A lo mejor te genera, vamos a suponer, que tuve un papá que me abandonó y que yo tengo mucho miedo a que este hombre me abandone y que este hombre necesita golpearme porque así también cumple un problema que él tiene. Y como yo tengo miedo del abandono, permito que me golpee. No porque me guste el golpe, sino porque tengo miedo a que me abandone. ¿Ya nos hemos dado cuenta? Sí. Es todo un planteamiento el que hay abajo para yo estar en esa relación. Y entonces yo confundo este miedo al abandono por amor. Y él confunde, ¿no?, este maltrato con amor. A nivel sistémico, que ya más adelante platicaremos de lo que son los sistemas familiares, a nivel sistémico sí existe amor porque él le está cumpliendo a ella algo que requiere y ella le está cumpliendo a él algo que él requiere. Pero es un amor muy ciego. Y se cumple eso cuando aprendes de ello, ¿no? ¿O cómo? En realidad no se cumple. En realidad no se cumple para el buen vivir, no se cumple. Sí se cumple en el sentido de llenar el vacío que requieres, ¿no? Pero para el buen vivir no, porque una relación de codependencia, la característica es que siempre te va a dejar inconforme, con una sensación de inquietud, de que algo falta, de que no están las cosas bien, porque es una necesidad, hay un hueco, hay un vacío. Y entonces eso lo tapa un poco, pero no lo llena. Por eso es como constante, por eso necesito el alcohol todo el tiempo, o por eso necesito el grito de la pareja, o por eso necesito yo ponerme un poco loca, o la adrenalina de ser yo la celosa, de decir, lo voy a buscar y todo. Y generalmente muchos, por ejemplo, las mujeres que son así como súper celosas, mucho tiene que ver con que vivieron una infidelidad del padre. Y muchas, por ejemplo, me dicen, es que yo le caché los mensajes. Es que yo vi, y entonces, para evitar decirle a la madre, se quedan calladas y entonces hay un sentimiento de traición a la madre y de enojo con el padre. ¿No? Traicioné a mi mamá y estoy furiosa con mi papá. Y entonces es altamente probable que yo me convierta en una persona súper celosa que necesita vivenciar lo que quedó, ese vacío que quedó allá por haber traicionado a la madre, entre comillas, ¿no?, y haber encubierto al padre. Pero con ese enojo. Hay muchas razones, muchísimas, infinitas razones para esto. ¿Y es posible llenar todos los vacíos? Pues mira, somos seres humanos, es muy complicado. Pero yo sí creo que hay formas de llegar a un buen vivir. Pero definitivamente tienes que trabajar con tu historia. Algún día me preguntaba un amigo, me decía, yo no creo que todo tenga que ver con el sistema familiar. Y yo digo, yo creo que sí. Hay diferentes posturas, las personas, cada quien, ¿no? Yo creo que es respetable, cada quien necesitará algo. Yo lo que he visto a través de los años es que si empiezas a seguir, yo le llamo el hilo, ¿no? Tenemos un hilo conductor, al final siempre vas a llegar al origen. ¿Y dónde está el origen? Padres. ¿Y qué traes adentro de ti? ¿Qué información traes? O sea, aunque no quieras, siempre vas a llegar a ese punto, porque es la información que nosotros traemos. El otro día estábamos haciendo un trabajo súper lindo con el embarazo.
y nos dábamos cuenta toda la información que viene del embarazo. Era un miedo de una mujer a perder a la pareja. Pero de verdad tratamos codependencia, lo tratamos todo. Y yo dije, ya, tiro la toalla, no sé qué es. Y ella no perdía el miedo. Pero fíjate que la llevaba este miedo. El miedo la llevaba a que ella terminaba con la pareja antes de que la dejara. Ni siquiera había rastros de que la dejara. Y entonces llegaba y me decía, ya terminé con él. Y yo, ¿y por qué? Es que ya estaba yo viendo que me iba a dejar. Y entonces yo traté de abarcar como todas las áreas y entonces dije, a ver, me volteé y le pregunté, ¿tienes miedo de que tu papá se muera? Y se pone a llorar. Se tapa los oídos y me dice, por favor, no me digas eso, no lo soporto, no me lo digas, no me lo digas. Y yo, caray. ¿Qué pasó? ¿No? Y resulta que cuando era muy chiquitita, al papá le da un infarto. Y entonces a ella la tienen que dejar encargada. Y una bebé no comprende eso. Y entonces se sintió en un abandono total. Y la información era de que el padre se estaba muriendo. Y entonces eso lo guarda ella. Entonces cada que se acercaba a un hombre, antes de que el hombre se fuera, ella lo dejaba. Por no revivir esa experiencia, que no está consciente, pero se siente. Y queda como una huella muy importante. Imagínate hasta dónde traemos cosas. ¿Hasta dónde? O sea, todo lo que vivenció mi madre en el embarazo, incluso antes del embarazo, 90 días antes del embarazo, todo eso queda grabado y es lo que nosotros nos llevamos. Y entonces, hay veces que son emociones que ni siquiera son nuestras. Fíjate, un caso también muy lindo de una chica también súper celosa. Y resulta que la mamá descubre la infidelidad del padre, o sea, del esposo, cuando estaba embarazada. Y ella nunca lo dice, la mamá nunca lo dice. Pero cuando estaba embarazada de esta chica. Entonces llegar a esa información nos llevó un montón de tiempo. Porque lo tenía registrado. Y el novio no hacía nada, de verdad. Y ella se ponía mal. Mal, muy mal. Qué importante es llegar al origen, ¿no? Y descubrir todo esto. Para que realmente haya un cambio significativo y profundo, sí. Claro. Hay otras técnicas, hay otras formas que te van a hacer vivir bien, pero la verdad, para sostenerse, yo sí lo que he visto a través de los años es que necesitamos dar con el origen. Entonces esto, digamos, tiene solución. Digamos, deberíamos como desintoxicarnos, así lo veo, como cuando tienes una adicción, pero sí podemos llegar a sanar esta parte y dejar de ser codependientes de alguien, ¿no? Sí, casi todos somos codependientes. O sea, todos tenemos así nuestras pequeñas. Vuelvo a repetir. Si me roba la funcionalidad, si no me hace sentir bien, entonces investiga, abre la posibilidad de que sea tu caso y pide ayuda. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que nos tenemos que quedar hoy. Abrir la posibilidad de por qué yo requiero del bienestar del otro o del enojo del otro, lo que yo requiera del otro o del alcohol, o por qué depende mi estabilidad, mi tranquilidad, mi felicidad, mi angustia, ¿por qué depende de otra cosa? Y entonces viene el punto por el cual muchas veces no lo queremos dejar, el asumir la responsabilidad. El hacerme responsable de esto que yo estoy sintiendo. Dejar de echarle la culpa al otro es el tema más importante, porque yo he tenido personas que estaban de aquí incluso molestas cuando le digo no tiene que ver con el otro. No, sí, porque el otro hace sí, pero basta con que tú dejes de hacer. No, el otro puede estarte buscando pelea. Y tú decir no. Y ni siquiera decir, me quito de allá. No es como cuando alguien dice, pero ya terminé con él. Pero me está mandando mensajes, le estás contestando, entonces no has terminado con él. Terminar es terminar. No quiero algo con alguien, tan que se acabó, no te vuelvo a contestar. Pero este jueguito de, pero me mandó, pero no sé qué, pero solo somos amigos, pero... Decía, un día estábamos en una boda y el padre me encantó, un hit el padre, un hit. Porque llevó hasta cosas para poner ejemplos prácticos y todo. Y entonces decía algo, imagínense que llegan conmigo y me preguntan, padre, ¿me quiere? ¿Será que me quiera? ¿Yo qué voy a saber de esas cosas?
¿Qué voy a saber de esas cosas? Claro. Pero entonces dijo algo súper importante. Y dije, ¿cómo no se me había ocurrido verlo así de simple? ¿No? Porque a mí me preguntan siempre, ¿pero me quiere? ¿Crees que me quiere? Y yo me estoy quebrando siempre la cabeza de, bueno, pero es que hay que ver. Y el padre lo dijo de esta manera. Dijo, hija, llega tiempo cuando queda de llegar por ti alguna hora. Te dice que se le acabó la pila y no te pudo contestar. No te pudo llamar porque tenía mucho trabajo. Se le olvidó el cumpleaños de tu mamá. Hija, no te quiere. Y yo, ¡Qué fuerte! Dios, ¿no? A veces es tan simple como ver las acciones. ¿Por qué tenemos la necesidad de justificar ciertas acciones? Si estoy hablando de una pareja, tendría que hablar de una prioridad. Y con base en esa prioridad, yo arreglo mi vida. Pero si mi pareja no es prioridad y solamente es consecuencia de algo y le dejo el espacio del tiempo que me queda, entonces yo tengo que sospechar qué hago yo ahí. Y entonces encontramos a los codependientes maravillosos. Pero así funcionamos y nos gusta funcionar bien. Está bien. Yo solo digo, y yo creo que con esto nos quedamos el día de hoy. No sé cómo la ves, Fer. Abramos la posibilidad de que pueda ser. Porque también si yo abro la posibilidad, puedo mirar si alguien cerca de mí está pasando por una situación así, puedo decirle aguas, ¿no? Alerta roja. Pero si me pasa a mí y yo estoy conviviendo con una persona a la que llamamos tóxica, abre la posibilidad de que tú también lo seas. De que tú también lo seas. Porque solamente dos personas muy similares pueden estar en un mismo espacio. ¿Qué te da? ¿Qué necesitas? ¿Y qué necesita el otro? Solamente abramos la posibilidad. Solo eso. Y eso puede ser la gran diferencia. Me encantó, Angélica. Muchísimas gracias. Y ahorita en la pandemia es súper importante eso, ¿eh? Sí. Porque nos puede cambiar la calidad de vida si nosotros estamos atentos. Si nosotros no nos damos cuenta que somos parte de esa toxicidad, no podemos hacer nada. Porque con el otro no podemos hacer nada. Pero con nosotros sí podemos hacer. Fer, como siempre, encantada de compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias. Y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Gracias. Esperamos que el contenido les haya gustado. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Y no olviden suscribirse al canal y darle manita arriba. Nos vemos pronto. Si tienen algún comentario, algún tema que les interese, escríbanos. Nosotros se los resolveremos. Nos vemos pronto.